buenos días, ¿cómo están todos los militantes de nuestro partido Acción Salvadora, salvacionistas? Como siempre, compuesto por patriotas cristianos, cristianos patriotas, que hoy están en el mundo entero postulando. Los Estados Unidos, hoy se habla de patriotismo en la figura del presidente Donald Trump, y también se habla de su fe cristiana que este presidente asume desde hace varios años. Ese acontecimiento, indudablemente, que ha traído las otras consecuencias de unas elecciones a toda vista irregular. Yo había dicho que no habían habido antecedentes, pero me informan que sí, que han habido algunas maniobras históricas en los Estados Unidos en ese sentido. También decía que no importa cuáles sean los resultados de estas elecciones, van a haber grandes convulsiones en esa nación, como es una de las más grandes, más potentes del mundo entero. Es natural que todo el mundo esté de una u otra manera afectado, y que otras potencias hoy se encuentran en bancarrota, una situación económica nunca antevista. Nosotros habíamos dicho que esta era la única pandemia que era real, conocida en el mundo, que si las otras desaparecieron, aunque crearon grandes desastres, sea por obtener la vacuna o un rebaño inmune que hiciera que no fuera una permanente enfermedad, y otras pandemias fueron especialmente para atacar a los sectores más vulnerables, más indefensos. En su mayoría de esos muertos fueron por las precariedades medioambientales, y la falta de recursos, la miseria y el desconocimiento, la falta de educación sobre esas otras epidemias, provocaron que millones de gente, miles de gente murieran de otro tipo de situación muy parecida a esta. Sin embargo, algunas no pudieron obtener una vacuna real, otras lo que han hecho es que controlan, la gente sobrevive, pero la enfermedad es incurable, lo que indica que esta pandemia, aunque se han intentado muchas potencias, han puesto todo su hincapié en tratar de resolver el problema, no ha sido posible. Y en último momento vemos que ha estado echando nuevas raíces, creando nuevas bases de ataque a los ciudadanos. Pues bien, las medidas que se han tomado en estos últimos días con respecto a la pandemia, nosotros habíamos venido estableciendo que había que tomar medidas, y no estuvimos de acuerdo cuando en el pasado gobierno se planteaban 25 días que no querían darlo la oposición. Y todo eso es una irresponsabilidad.
Todo eso fueron actitudes negativas de campaña, porque no pueden alegar que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo, especialmente en Italia, porque todo el mundo habla de China, bueno, en Italia, España y lo mismo Estados Unidos. La situación ahora es incorregible. No es cierto que esté controlado el asunto. Aquí están muriendo personas que no se evalúan, porque el virus tiene reacciones distintas en algunas personas. O sea que no le dura todo ese tiempo que hemos visto. Hay otros que son más severas. Bueno, en fin. El asunto de la economía, la pandemia y la crisis en Estados Unidos marcó el siglo XX, el año 2020. Lo marcó categóricamente. Lo que indica que ahora, en este año, en el 2021, quizá muchas de las cosas que debieron haberse dado en el 20 no se pudieron dar debido a que hay unos cambios de planes casi en todos los países del mundo, en toda la potencia. Ha habido en ese año, un marcado interés de cambiar las cosas y de poner a prueba un sinnúmero de ejercicios para una gestión mundial, donde no solamente definan los grandes países industrializados, sino que se va a requerir de que todos los países del mundo entren al proceso, porque mientras falte uno, la cadena de mando, de distribución, no va a ser efectiva. En este año, delindados el campo de batalla, ya habiéndose delindado el campo de batalla con los enemigos y habiendo uno formado su plataforma política basada en las relaciones que tenemos, no solamente con grandes poblaciones familiares, de grandes núcleos familiares. También tenemos un acuerdo con más de 100 organizaciones que son llamadas el Grupo de los 100, antes de nosotros llegar, y que ahora han entrado unas 10 a 15 más. También forman parte en este año de los planes que tenemos para reestructurar una alianza, para reorganizar el PAS a nivel nacional e internacional con todos los militantes que tenemos. Vamos a hacer un trabajo efectivo ya para optar por someter nuestro reconocimiento ante la Junta Central Electoral. En esa misión no nos va a ser tan difícil, porque tenemos gente en todo el país, yo lo he comprobado. Y si cada uno pone un granito de arena para aportar a la causa, las personas que no hemos tratado y no conocen, quieren aportar, lo podrán hacer, y eso permitirá que los planes que tenemos fluyan. El partido tiene todas sus características, todos sus temas, en un mundo donde las ideologías
están motivadas a un desfaz, a una improvisación que tumba la base de toda ideología, que hoy no podemos hablar de ninguna ideología pura. Entonces, en ese sentido, nuestro partido tiene el salvacionismo, que es nuestra concepción ideológica, que la estamos estructurando. Tenemos tres semanas reunido el comité político y el grupo de científicos del PAS, entre pastores y patriotas y personas de gran interés en adoptar una posición favorable a lo que hacemos. Hemos estado discutiendo y hemos llegado a una conclusión de proceder no solamente a crear un partido, sino un liderazgo de hombres y mujeres con una concepción política actualizada. O sea, no partir de los viejos conceptos de los partidos que se han dividido por extremidades, que todavía creen que representan a los principales actores, de los cuales ellos se han subdividido hasta la saciedad. Es necesario que en este momento nosotros hagamos ese aporte. Como dije, ya lo hemos estudiado en estas últimas semanas, con una posición muy satisfactoria. También hemos discutido una posición frente a nuestros vecinos haitianos, haciendo una retrospectiva sobre una alternativa de vecindad con nuestros vecinos, con los cuales compartimos la isla de Quisqueya, para hablar de crear un Estado cristiano en la República Dominicana, que sea sustentado sobre la doctrina realmente de la fe. Nuestro partido tiene una posición frente al vecino país desde ese punto de vista cristiano. O sea que no será el mismo que tienen otras organizaciones que dicen ser defensoras de los vecinos haitianos, tanto a nivel de las grandes potencias que viven de la explotación de ese pueblo, otras que se dicen ser ONG, que también crean una fisura permanente entre estas dos naciones, con lo cual no le hacen un favor a esos nacionales que nosotros sí creemos que debemos de tener una correcta vinculación social, cultural e histórica con nuestro vecino país de Haití. El comité político y científico de nuestro partido ha venido también analizando el proceso histórico que marcó antes y después de la restauración, especialmente analizándolo desde el punto de vista de cómo muchos escritores de esa época veían la situación interesada
una posición prejuiciada, no solamente con los acontecimientos que se produjeron, sino también y muy especialmente respecto a un análisis ponderado social de los actores principales, de los cuales hasta el día de hoy no se tienen las informaciones reales, oficiales, ni siquiera en condiciones de poder hacer una novela o algún guión de película, porque nuestros escritores anteriores y de hoy han mostrado un interés, un abandono total sobre el nosotros conocer el origen de estos líderes que aportaron su capacidad, sus relaciones internacionales, cuando no su dinero, sus recursos. Se habló de algunos que se comprometieron con dar sus bienes, los principales formadores de la Trinitaria, incluyendo a Duarte, Filomeno de Rojas, y uno de mis abuelos, Marcos Ruiz, y su hermano, no recuerdo el nombre ahora, eran dos. Esta persona, para uno poder marcar cuál es realmente el interés de la separación de un país por otro. Por ejemplo, las diferencias sociales que teníamos con los haitianos. En aquella época, estos estaban en mejores condiciones que nosotros. Pero se podía decir que era por las cuestiones de la diferencia, si se quiere, raciales, que es a lo que más importancia le dan, a los colores. Pero esto también tiene otro sentido cuando fue la lucha contra la madre patria española. También había que revisar eso. Cuando no solamente España y estas personas eran enemigos de nuestro sector que hoy ocupamos, sino también que podíamos hablar de Francia, Inglaterra, Holanda, entre otros enemigos de esa época. ¿Por qué decimos eso? Porque dentro de todas esas luchas hubo una familia. Cuando uno dice una familia, se pueden desprender otras de esa, o hacer la misma referencia de otras, independientemente, que lucharon con gran valor y con gran significación para lo que nosotros hoy somos, que si no lo analizamos, al menos políticamente, seríamos desvirtuados totalmente cuáles eran los fines que esta persona perseguía. En esa misma situación y analizando que las personas que formaron los tres principales barrios de la zona colonial, de la zona intramuro, que abarcó una parte de Güibia, que es lo que se llama Ciudad Nueva, personas que fueron traídas desde Isla Canaria, formaron la villa llamada de San Carlos,
de Galíndez y la de Villa Duarte, llamado Simonico, al Pajarito. Bueno, las tres principales villas fueron personas que llegaron aquí procedentes de Isla Canaria, que en una época fue una prisión de la lucha entre los reinos que existían en Europa, una forma de mantenerlo alejado de una especie de condena. Lo que indica que estos pobladores, especialmente de la villa de San Carlos, llamado San Carlos de Tenerife, precisamente por eso, que es un pueblo allá de las Islas Canarias, lo que hoy es San Carlos, la comunidad de San Carlos, y analizamos la bravura de estos conciudadanos en todos los escenarios políticos de la historia. Jugaron un papel sumamente de principalía, que la historia de nuestro país no reconoce a ese sector y a estas personas de cuál descendencia, de dónde venían, porque eran enemigos también de España, para que no se vea el asunto único y exclusivamente de los haitianos. ¿Qué sabemos de qué manera eso se le amputó a la isla para que hoy hayan dos naciones? Eso tiene su explicación, pero la que debemos de buscarle es precisamente cuáles fueron los ideales, cuál era el origen y qué era lo que buscaban los principales dirigentes de nuestra historia patria, que nosotros la vamos a escribir de nuevo. Dentro de esos análisis que hemos venido haciendo durante años, unos cuantos años atrás, y que aparecen informaciones, se pueden buscar en Google y en otras fuentes, especialmente españolas, España, sobre la incidencia de algunos de estos patricios, de estos líderes, especialmente en el orden político y económico, que no lo contempla la historia. La historia en esa ocasión se basa principalmente en los caídos en esa época, en aquellos que fueron generales de batallones, y donde se hizo mucho hincapié en la destreza militar, su arrojo en la guerra. Esos fueron los héroes que se destacaron y que hoy conocemos nosotros, y que los conflictos entre ellos son lo que demarcan la época de la guerra, y no realmente el trasfondo, o sea, quiénes estaban detrás de ellos y cuál era realmente el conflicto internacional que tenían los patriotas nuestros, especialmente con la madre España, que es donde nos vamos a circunscribir para no extender mucho la situación, establecer la situación, aunque no vienen al caso de reclamar cualquier cosa internacional, algún derecho, alguna queja a nivel internacional, mucho menos con España, con quienes llevamos muy buenas relaciones y al que le debemos uno de los idiomas más fluidos y una cultura más abierta y fácil de computar, mucho menos con la madre patria. Pero sí tenemos
serias informaciones que hemos venido en los estudios aprovechando la pandemia meses atrás, especialmente ligada con los pastores, en el aspecto de los estudios bíblicos e históricos en torno a ciertos personajes. Estos personajes, que eran los ideólogos realmente de lo que hoy es nuestra nación, están circunscritos en la familia Duarte, en la familia Trinidad, en la familia de Guzmán, y por qué no decir de los Rosarios, de los del Rosario, entre otras 12 familias más que se conocen sus apellidos, pero que tenían en escala del tiempo, en la llegada a nuestro país y en las posiciones sociales que componían en esos momentos, fueron decisivos militarmente. Pero realmente el asunto viene de una diferencia histórica tenida en España, especialmente en el reinado de Asturias, que era la parte de donde salían o salieron la mayoría de los reyes, tanto de Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, salían de allí en lo que se conoce como la guerra sucesoral, la guerra de sucesiones, debido a que se entró en una crisis de organización familiar respecto a los bienes que en esa época habían obtenido varios grupos. Se habían cargado demasiados intereses, demasiados poderes, y el asunto de las sucesiones monárquicas se crearon grandes conatos no conocidos realmente por la historia, pero que hoy nosotros lo hemos venido analizando. Tanto el pastor Peña, así como nuestro presidente de la familia Rosario, licenciado Higinio Paniagua, escritor, politólogo, abogado, historiador, lo mencioné, y un gran líder en la comunidad de Bonao, donde ha sido funcionario electo como regidor en varias ocasiones, y heredero de la familia Rosario, en el cual su padre conocía de que el sector de la Falcon Bridge y Loma Miranda tenía conocimiento de que eran propiedad también de la familia, llegando a tener incluso recibo de pago como familia Rosario, su padre, de los terrenos que hoy ocupa la Falcon Bridge. Bien, no solamente estos dos pilares que se han entronizado en la investigación, llegando a tener grandes sacrificios, grandes dedicaciones para hacerle esa aportación a nuestro país. Bueno, para no ser muy injusto, también en una ocasión
recibimos algunas informaciones que obtuvimos de nuestra querida María de Alemania, hablando sobre las margaritas, tanto de Francia como de España. María, con mucha certeza, hablaba de que Margarita era la representación de la monarquía en esa época. La figura de esa reina que fue fundamental en todo este engranaje de países poderosos, la reina Margarita. Nosotros hemos estado haciendo con varias personalidades, inclusive españoles. Lo hemos dejado encargado en buscar libros e informaciones de las cuales ya tenemos de manera oficiales. Hemos venido cuadrando y creemos que hemos logrado establecer un árbol genealógico más amplio de lo que cualquier ciudadano o escritor se puede imaginar. Lo que indica que tenemos toda una historia. En estos últimos meses hemos concretado, habiendo hecho la última el domingo pasado, donde cada uno de los exponentes concluyó con una tesis documentada, las cuales coinciden, especialmente Higinio Paniagua, que tiene las documentaciones oficiales con las cuales nosotros como abogados le hemos dado uso en estos últimos años, y el pastor Peña tiene un conocimiento dado por Dios de todas estas cosas que vemos hoy, no solamente de la pandemia, sino del Gesara y todos esos conflictos mundiales, de una manera extraordinaria. Para no dejar esta oportunidad a los expositores, nuestro partido ha aportado varios de nuestros científicos que tenemos, que son conocidos por ustedes, para que estos postulados sean tomados en cuenta en asamblea, en las cuales fueron aprobadas. Con esto, nosotros pretendemos establecer el concepto de el salvacionismo, nuestro principio de salvación, nuestro concepto de nación, de una nación protegida por Dios, desde el punto de vista aún más subliminal, haciendo acopio de que todas estas personas provinieron de las Islas Canarias, eran precisamente los ideólogos de una nueva Jerusalén en el mundo que se descubre, por así decirlo, cuando se documenta la llegada de los españoles a nuestra isla. Anterior a ese descubrimiento, se tenía conocimiento desde el punto de vista teologal de que hay una posición de que en el Nuevo Mundo
la República Dominicana, puesta en el trayecto del sol, como dice nuestro poeta Pedro Mil, venía siendo un proyecto mundial, internacional, por así decirlo, en el continente americano, y que todas esas luchas y otras que vamos a narrar con documentaciones, donde nuestro patricio, dirigido por Francisco de Rosario, era quien tenía la enmienda en sus manos de dar el paso de la creación de esa nueva Jerusalén en nuestro continente americano. La tesitura consiste en que el Partido Acción Salvadora no vendrá a ser un partido más como cualquier otro. Traerá sus aportes en todos los aspectos. Incluso hemos estado esperando la obtención de recursos que pudieran hacernos más fácil, más llevadero estos principios, aunque claro está ese concepto de que lo económico es lo que prima en la decisión de las personas, a lo que nos han querido llevar a creer. Nosotros creemos que es falso, que esa negativa de la gente a apoyar a políticos y apoyar a partidos se debe a que no lo creen necesario y que creen que esa actitud de heredar las posiciones, tanto políticas como de funcionarios, al igual como ha sucedido siempre en nuestro país, son los que dan motivo a que cualquier posición no sea considerada seria ni definitiva. Se hace para cumplir con requisitos electorales e históricos y demandos que son obligatorios, pero el pueblo dominicano ha sabido y tiene trayectoria de imponerse la vergüenza contra dinero, como lo planteara el profesor Juan Bosch en el 1963. En eso no nos vamos a perder. Si el dinero no llega, nosotros saldremos a incursionar y a luchar para hacer que esta oportunidad de la historia no se pierda y quede como tantas cosas indefinidas de todas estas luchas históricas que hemos tenido. La independencia, la separación de Haití, la independencia de España, así como la guerra patria, las intervenciones, la lucha contra otros sectores no muy comunes, demuestran que ha llegado la hora en este 2021 de que este problema y muchos otros sean definitivamente erradicados en nuestra historia, nuestra cultura y en nuestra miseria, que es promovida como una de las grandes empresas en nuestro país. Haremos un gobierno muy distinto que procurará
cambiar todas estas falsas expectativas históricas para que la República Dominicana en estos nuevos tiempos de ciertas facilidades como nación, entremos a ser parte del nuevo proyecto, del nuevo orden mundial. Buenas tardes a todos.